retomando lo que decía recién, pensaba en la canción que compartió Dani en esta noche y en esta necesidad de ser guiados. Llegar al punto de darnos cuenta que necesitamos ser guiados es todo un descubrimiento personal. Naturalmente, el hombre sin Dios, el hombre natural, como lo menciona la Biblia, es una persona que se cree autosuficiente y que aún mirando sus propias fallas, sus propios errores, cree que continuamente y permanentemente va a poder salir o solucionar sus circunstancias. Pero a medida que pasan los años, el hombre sin Dios, aún en su necedad, puede llegar a este conocimiento personal y darse cuenta de que solo no puede. Creo que es el punto más bajo y es el punto más alto de la experiencia de cualquier persona. Y a veces es necesario llegar a ese punto para pedir ayuda. Y tal como hemos escuchado en esta canción, el Señor Jesucristo sin duda es el único que puede tomar las riendas, el control, el mando de nuestra vida, y nosotros con total fe y con total confianza poner nuestra vida en sus manos para que Él la dirija a donde Él quiera. Y siempre el puerto de este capitán siempre va a ser el mejor, siempre va a ser el mejor puerto al cual Él nos quiera llevar, y que trasciende esta tierra, que trasciende este mundo, porque es un puerto de eternidad prometido para todos aquellos que hemos creído en Él. Yo quisiera compartir con ustedes, antes de escuchar el mensaje que el Señor puso en mi corazón, quisiera darle lugar a Antonella. Ella les va a compartir una canción en esta noche. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador.
soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador, Jesús. Esta canción que hemos escuchado es una versión de una canción que dura mucho más tiempo, cerca de 10 minutos, pero quería compartirla porque más allá de lo lindo que es, o lo linda que es la canción en cuanto a melodía y letra, nos va a llevar o nos lleva inmediatamente al tema o al pasaje que quisiera compartir en esta noche. El pasaje es una instancia en la vida del Señor Jesucristo, en una de las tantas intervenciones que tuvo con las personas, sus contemporáneos, aquellos que le conocieron de primera mano, aquellos que pudieron verlo, que pudieron escucharlo, que pudieron contemplarlo. Y en este caso un aspecto un poco más cercano, es decir, el toque de alguien que se animó a acercarse al Maestro, al Salvador, para hacer algo impensado, es decir, tocar, como hemos escuchado, el borde de su manto. Es un pasaje que se encuentra en 3 de los 4 relatos de los evangelios. Se encuentra en Mateo capítulo 9, 18 al 26, en Lucas 8, 43 al 48 y en Marcos 5, del 21 al 34. Y esta es la base, el relato de Marcos que vamos a compartir en esta noche. Los invito a que vayamos con nuestras Biblias al relato de Marcos 5, 21, 34. Lo vamos a leer en su totalidad para que juntamente con la canción que hemos escuchado tengamos en mente el pasaje en cuestión. Tiene un título, en nuestras Biblias Marcos dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues el Señor Jesucristo con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero, verso 25, aquí comienza nuestra historia, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Podríamos continuar con la historia para ver cómo siguió o cómo termina la primera historia, la primera referencia que escuchamos, que es con respecto a la hija del principal de la sinagoga, esto es la hija de Jairo. Pero quisiera detenerme especialmente en esta historia que se entrelaza prácticamente con la otra, porque aquella niña que estaba pasando por un momento de salud muy malo, con una gravedad de muerte, tenía 12 años. Es decir, que tanto la
edad de la niña como los años que esta mujer padecía de su flujo de sangre coincidían en este punto. Lo primero que encuentro es que el Señor Jesucristo tiene tiempo para todos. Tiene tiempo para todos. A veces uno no alcanza a dimensionar lo que significa contemplar o tratar de ver al Señor Jesucristo como el Dios del universo, el que creó todas las cosas. 7.000 millones de habitantes tiene este mundo, de acuerdo a cálculos realizados. Número más, números menos. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Decía que 7.000 millones de habitantes tiene este mundo, esta tierra, y supongamos que cada uno de ellos, cada uno de estos habitantes, incluyéndonos a nosotros, por supuesto, tuviésemos la oportunidad de elevar una oración, hacer una petición. No tengo ninguna duda de que el Señor en su poder, capacidad y entendimiento podría responder al unísono cada una de estas peticiones. Si lo podía hacer así, cuanto más cuando en aquel tiempo físicamente en este mundo, en esta tierra, pasó por aquel lugar, por aquella zona en donde recibió casi simultáneamente dos pedidos, uno en forma personal y el otro en forma un poco encubierta, si se quiere. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo venía de cruzar un mar, y en ese cruce de ese mar se había encontrado con una instancia muy difícil, como la fue de ayudar a un hombre conocido como el endemoniado gadareno, el endemoniado de Gadara, en un encuentro, una lucha espiritual en donde el Señor Jesucristo sale absolutamente victorioso, totalmente victorioso. Y su poder, su misericordia y su capacidad de salvar y de cambiar se manifestó en la vida de aquel hombre. Pero después, en otros actos de misericordia tan comunes y tan propios de él, esta historia se repetiría. El endemoniado de Gadara era una persona conocida públicamente, de tal manera que habían intentado muchas veces ponerle grilletes, encadenarlo, llevarlo lejos de la ciudad. Es decir, que era una persona que era conocida y reconocida. Pero en el caso de la mujer que toca el manto del Señor Jesucristo, es uno de los tantos hombres y mujeres sin nombre, pero que tuvieron una actitud de querer conocer y acercarse a aquel del cual había escuchado anteriormente. Leímos en el relato que el Señor Jesucristo pasa por aquella zona y dice en el versículo 27 que cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud. El borde de su manto así es una frase que ha captado la atención de poetas y de escritores. Es una frase que ha inspirado a muchos a escribir poemas, canciones, sermones. Y lo que estamos leyendo es la historia detrás de esta declaración. Es la historia de una mujer con un problema puntual. Su desesperación, su determinación y también su liberación. Es la experiencia que se relaciona con nosotros también en este día. A veces pensamos que las historias, o a veces se piensa que las historias de la Biblia son solamente historias para ser aplicadas en el tiempo en que sucedieron, en el tiempo en que tuvieron su contemporaneidad, es decir, en el momento en que acontecieron. Y sin embargo, el carácter eterno de la palabra de Dios de la Biblia nos enseña que todo aquello quedó para enseñanza y para aplicación todo el tiempo en que el hombre esté aquí en esta tierra y todo el tiempo en que el hombre tenga la posibilidad de ser alcanzado por la misericordia y por el perdón que Dios ofrece. Tal como en esta noche, ni más ni menos. Estés donde estés escuchando, la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús es una historia también para tu vida. Porque hay algunos detalles que quizás, o con los cuales quizás te sientas identificado o identificada en esta noche. Lo primero que vamos a ver es la desesperación de esta mujer. De los versículos 25 al 26
El relato que hace Marcos es bien conciso, pero a la vez bien directo. Con muy poco rodeo dice, una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. El peor diagnóstico que cualquier persona puede recibir en cuanto a su salud. Es un problema revelado en apenas 2 versículos. Una enfermedad humanamente incurable, con problemas económicos y con problemas religiosos, con problemas de práctica de religión. Una cosa fue llevando a la otra. ¿Cuál fue el motivo de la enfermedad? No lo sabemos, pero aquel flujo de sangre o aquel perder sangre continuamente la había llevado ya no solamente de una situación de salud, sino también a una situación de economía diezmada. Físicamente desesperada por su salud quebrantada, pero a la vez económicamente desesperada porque su dinero se había terminado. Es interesante que se habla de ella en soledad. No se habla de ningún familiar, ningún esposo, ningún marido, ni alguien cercano que se haya hecho cargo de la situación y haya pagado a los médicos, sino que se nos habla de que ella sola hacía esta tarea. Ella buscaba a los médicos, ella les pagaba, ella daba de lo que tenía para poder solucionar este gran problema. Lo que por ahí muchas veces no se sabe es que la situación de pérdida de sangre la hacía a ella ceremonialmente impura para la práctica religiosa de su época. Y todo aquel que tuviese algún contacto físico o de relación con ella, lo colocaba inmediatamente en la misma posición y en el mismo lugar en el cual se encontraba ella. Para el pueblo de Israel era muy importante el desarrollo de la práctica religiosa. Todas las leyes dadas en el Antiguo Testamento tenían que ser cumplidas. Y el pueblo de Israel entendía perfectamente que había situaciones que les impedía esta práctica de su religión o esta práctica de su fe. De la misma manera en que era tratado un leproso en ese entonces, que estaba imposibilitado de acercarse a los suyos, a su familia y por supuesto de tener cualquier tipo de práctica en cuanto a su religión. En este caso, una mujer que tenía este tipo de pérdida de sangre la colocaba en el mismo lugar. Si hubiera sido soltera, nadie hubiese querido casarse con ella. Si hubiese sido casada, hubiese sido inmediatamente un motivo para que su marido expida una carta solicitando el divorcio por la condición en la cual se encontraba, lo cual le dificultaría también a posterior el poder tener hijos. Es decir, que esta mujer, por el relato que nos está dando cada uno de los evangelistas, nos dan a entender de que era una mujer que estaba prácticamente sola. Y sola estaba llevando adelante este gran problema que tenía, que era nada más y nada menos que su propia salud. El próximo paso fue la bancarrota económica. Para ella, pagar y buscar a los médicos de la época fue el objetivo de su vida a lo largo de sus años. Como puede haber sido el objetivo de la vida de cualquier persona que ve que su salud se va deteriorando. Habitualmente hacemos esto. Hasta que no nos llega, normalmente no nos damos cuenta de esta gran necesidad. La necesidad de ser sanado físicamente, la necesidad de salir de una situación que se torna cada vez o año tras año más difícil. Pero esto le traía también problemas en cuanto a su fe o en cuanto a su práctica religiosa, porque al ser ceremonialmente impura no podía ni siquiera acercarse al atrio de las mujeres en el templo, como era la manera en que las mujeres podían acercarse en aquel entonces. Es decir, que su problema revelado nos muestra una mujer desesperada en estos 3 aspectos: su salud, su economía y también en la práctica de su fe. Ahora, esta escena que hemos encontrado en estos 2 versículos, versículos 25 y 26 de Marcos 5, es un bosquejo, es un boceto, es un cuadro perfecto de todas las personas que están sin Cristo. Porque físicamente todos avanzamos hacia la muerte. La muerte física es una realidad para todo hombre y toda mujer. Esto cualquier ser humano lo entiende. Lo que muchos no entienden o no comprenden o no quieren entender o comprender es que después de la muerte física sobreviene la muerte espiritual.
es decir, aquella separación eterna que se produce entre la persona que ha muerto sin arreglar sus cuentas con Dios y Dios mismo. La muerte tiene esta impronta, es una separación. Para los creyentes, para los cristianos, para los hijos de Dios, para todos aquellos que hemos pedido perdón por nuestros pecados, para todos aquellos que hemos aceptado la obra de Cristo en la cruz, la muerte es nada más y nada menos que un paso para lo mejor que viene después. El gran problema de la muerte para el ser humano tuvo una sola solución. Y esa solución se centró y se centra en una sola persona y en un solo acto irrepetible. Nadie hará lo que Jesús hizo y nadie repetirá la historia de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, lo hace por todos los hombres y mujeres de esta tierra. Lo hace por usted, querido amigo o amiga que nos escucha o que nos ven esta noche, y lo hizo con este objetivo de librarnos de la separación eterna o de la muerte eterna que pende sobre cada hombre y mujer en esta tierra. El cuadro de este deterioro físico es el deterioro físico real de cada hombre y mujer en esta tierra. Tarde o temprano tenemos que pasar por la muerte. Pero también existe otro deterioro, que es el deterioro moral y es el deterioro espiritual de todo hombre y mujer sin Dios. Es el deterioro de aquel que ha nacido en pecado. Es de todo aquel que ha practicado el pecado. Es de todo aquel que ha llevado una vida sin tener en cuenta a Dios. En otro aspecto también es un cuadro perfecto de las personas sin Cristo en cuanto a lo económico. Todos tratan de utilizar sus bienes para lograr un bien mayor. Todos tratan de encontrar a través del dinero, de solucionar aquellos problemas que saben que aún por el dinero no tienen solución. ¿Cuántas personas utilizando grandes fortunas han tratado de extender un poco más el tiempo en esta tierra? Pienso en dos casos emblemáticos de personas que, siendo muy reconocidos y famosos, uno de ellos todavía sigue intentándolo, como es el piloto alemán Schumacher, quien después de un accidente que no fue en las pistas, que podría haber sido el accidente más común para su vida por ser piloto de Fórmula 1, en un accidente deportivo o de placer, ¿sí? Como era esquiar en la nieve, lo lleva a estar durante muchos años postrado en una cama, incomunicado en cuanto a su conciencia, con todo lo que le rodea, y con toda una familia administrando de la mejor manera que pueda todos los millones que logró y que en definitiva hoy por hoy no puede disfrutar de ninguna forma. No lo puede hacer. Pienso en aquel actor de Christopher Reeves, el actor de Superman, quien también en un tiempo de bienestar o de disfrutar hacer lo que le gustaba, como fue la equitación, una sola caída, un solo golpe, lo convirtió a él casi en un vegetal viviente, y lo poco que pudo recuperar en su vida solamente sirvió para desgastarse aceleradamente, año tras año, y alguien que podría haber tenido una expectativa, humanamente hablando, de vida muy extensa, no la tuvo, y partió de este mundo muy joven. Lo único que nos queda pensar o anhelar es, ojalá que se hubiera ido a este mundo con Cristo en el corazón. Pero evidentemente, a lo largo de toda la historia del ser humano, las posesiones o los bienes han intentado ser la solución al gran problema de lo que se aproxima para todos, la inminencia de la muerte. Y la gran mayoría ha fracasado en ese sentido, por no decir la totalidad. Lo tercero que tiene esta mujer y que nos asemeja mucho a nosotros como hombres y mujeres en esta tierra es la decadencia espiritual, ¿sí? Porque de la misma manera en que su malestar físico la separaba de su práctica de fe o su práctica religiosa de ese entonces, el malestar espiritual o la caída espiritual de todo hombre y mujer en esta tierra separa al hombre de un Dios que es absolutamente santo. Lo pecado no puede tener relación con la santidad. El hombre pecador no puede tener relación con un Dios
3 veces santo como se menciona en la Escritura. Por lo tanto, ante este grave problema real para nosotros solamente existe una gran solución. Y esa gran solución es la misma que encontró esta mujer en un acto de fe, la intervención del Señor Jesucristo en su problema particular y personal. Lo segundo que vemos, no solamente la desesperación de esta mujer, sino la determinación de esta mujer. Los versículos 27 y 28 nos dice que ella escuchó que el Señor Jesucristo iba a pasar por allí. ¿Cuánto habrá escuchado acerca de Jesús? ¿Cuál habrá sido el concepto que le dieron a ella acerca de la persona del Señor Jesucristo? Sus vecinos, sus conocidos, todos aquellos que no se animaban ni siquiera a acercarse o a tocarla a ella, habrán dicho algo, o en el mercado o en la calle, algo habrá escuchado acerca de Jesucristo. Y evidentemente lo que ella escuchó acerca del Salvador fue lo que la motivó a tomar una decisión al respecto. Pienso que en ese sentido, aquellos que hemos sido sanados espiritualmente, aquellos que hemos sido salvados de nuestra condición de pecadores perdidos, los que formamos parte de la iglesia, los que formamos parte de la multitud de hombres y mujeres en esta tierra que hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos recibido la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, tenemos sin duda esta obligación, santa obligación, buena obligación, de contarles a otros de que el Señor Jesucristo sigue pasando por sus vidas todos los días, a cada instante, a cada momento. Yo no sé cuál es la situación con la cual te encuentras o se encuentra usted en esta noche. No sé cuál es su estado espiritual. Sí reconozco cuál era mi estado espiritual antes de conocer a Cristo como Salvador. Una gran necesidad de un papá, y conocido en la persona de Dios. Y después de haber recibido a Cristo como Salvador, pude conocer lo que significaba el amor de un padre a través de el Señor Jesucristo llevándome a conocer a Dios. ¿Cuál es su gran necesidad? ¿Qué es aquello que está marcando su vida y que le lleva a darse cuenta que está lejos de Dios? ¿Cuál es el punto en el cual se encuentra en donde puede darse cuenta que no puede avanzar más o no puede cambiar ninguna condición, a no ser que alguien mucho más grande que nuestro esfuerzo, nuestros bienes y nuestras capacidades intervenga para cambiar nuestra realidad actual? No nos olvidemos que aquella mujer escuchó que Jesús pasaba y centró toda su atención solamente y únicamente en él. Y excluyó inclusive hasta su propia práctica religiosa para centrarse solamente y únicamente en una persona. De esto trata el cristianismo. No se centra en una religión, no se centra en prácticas religiosas, no se enfoca en ordenanzas que tengamos que cumplir. Se centra, se enfoca y apunta solamente a una persona. Y esa persona es el Salvador, es Jesucristo. Es el único que puede cambiar nuestra condición de ser pecadores, perdidos a ser pecadores perdonados y salvados por toda una eternidad. La determinación de esta mujer, después de haber escuchado que Jesús pasaba por allí, la llevó a tomar esta decisión. ¿Condiciones para desanimarla de ir a Jesús? Por supuesto que había. Claro que había condiciones para desanimar. Y encuentro que cada vez que alguien comienza a sentir en lo más profundo de su alma y su corazón esta gran necesidad de Dios, inmediatamente va a comenzar a funcionar una gran maquinaria espiritual para apartar a esa persona de esa decisión. ¿Cuántas veces nos ha pasado compartir con Albi, con Alberto, de compartir con otras personas acerca de la fe en Jesucristo? ¿Cuántas veces ese compartir se transformó en una verdadera lucha espiritual por la gran oposición que se presenta a través del enemigo de nuestras almas? Esto es de Satanás. Es real. La llegada del Señor Jesucristo para encontrarse con el endemoniado gadareno no fue sencilla. La tormenta que se eleva, que se levanta para sacarlos del curso que ellos tenían y que el Señor tenía para encontrarse con aquel hombre que necesitaba del poder de Dios, fue producto nada más y nada menos que de intervención satánica.
Entonces no nos tiene que extrañar que cada vez que queremos predicar el Evangelio haya oposición en este sentido, y a veces por medio del que menos lo esperamos. Esta mujer tuvo que sortear algunas condiciones que la querían desanimar. En primer lugar, la multitud que la rodeaba. ¿Qué tal si algunos de los que estaban allí la identificaban como la mujer con el flujo de sangre y la señalaba de tal manera que tenía que huir y escapar de ese lugar? Porque por la ley ella no podía de sí misma animarse a tener un contacto físico. Y lo primero que nos dice el relato que leímos al principio es que la multitud lo apretaba, apremiaba al Señor, lo apretaba constantemente en su caminar hacia la casa de la hija de Jairo. También nos encontramos con la importancia de la misión del Señor Jesucristo. No nos olvidemos que Él baja de la barca y se dirige para ayudar a esa niña. Y no podría haber dicho, bueno, el Señor va a seguir de largo, ni se va a fijar en esta mujer. Va a ir a cumplir este objetivo que era ayudar a aquella jovencita que tenía esta gran necesidad física en cuanto a su salud. Pero vuelvo al punto que compartía antes, el Señor Jesucristo tiene tiempo para todos. Tiene tiempo para todos. Y estoy seguro que en esta noche aquellos que estén escuchando el mensaje de salvación, estén en donde se encuentren aquí cerca, a unas cuadras donde estamos transmitiendo, se encuentren a miles de kilómetros escuchando mensajes, se encuentren en otra ciudad, en otra localidad, en otro pueblo, en otro lugar donde esté escuchando, la necesidad que ponga delante de Dios, Dios no lo va a poner en orden para decir, primero este, segundo este otro, cuarto este, y así sucesivamente. El Señor tiene la capacidad de tratar con cada uno en forma completa, en forma simultánea, en forma atenta, estemos donde estemos y seamos la cantidad que seamos. Y esto solamente lo puede hacer Dios. Su omnisciencia, su omnipresencia, su capacidad de escuchar simultáneamente y su capacidad de estar en todo lugar, aquel que todo lo llena en todo, es notable en el momento de la salvación. Siempre es un pensamiento que a mí me impacta, que en el mismo momento en que una persona está aceptando a Cristo como su Salvador en un lugar, en otro lugar puede estar sucediendo exactamente lo mismo. Si alguien en determinada hora y momento en esta noche pide perdón por sus pecados, es exclusivo para él su experiencia, es verdad, pero también es exclusiva para tantos otros que quizás en la misma hora, en el mismo momento y en diferentes lugares están pidiendo perdón por sus pecados. Y esto solamente procede de parte de Dios, solamente Él puede hacer esto. No hay ninguna religión que pueda prometer este poder y esta capacidad que proviene de parte de Dios. No hay ningún devenido en supuesto salvador del mundo que pueda hacer lo que el Señor Jesucristo hace. Solamente Él puede salvar en la manera en que Él puede salvar. Aquella mujer no solamente tenía condiciones que la podrían desanimar, la multitud que la rodeaba, la importancia de la misión del Señor Jesucristo y aún inclusive su propia apariencia, pálida, pobre y despreciable la consideración de la religión o de la forma religiosa de su época. Pero persistió en acercarse. Dice Marcos 5:28, ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hay un pasaje interesante en Malaquías 4:2, que habla precisamente de esto, ¿sí? Es una profecía, es verdad, habla acerca del advenimiento del día de Jehová. Pero el pueblo de Israel conocía perfectamente que el Salvador, el sanador, tendría esta capacidad. Fíjense lo que dice aquí. Mas a vosotros, dice Malaquías 4:2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Sí? Es una referencia al Señor Jesucristo. Dice, y en sus alas traerá salvación. La versión original dice, en sus alas traerá sanidad. Es decir, que era de conocimiento común para el pueblo de Israel esta esperanza o expectativa que tenían en cuanto a aquel que había sido esperado, al Mesías esperado. Evidentemente esta mujer conocía acerca de esto. Por eso su pensamiento, si tan solo tocar el borde de su manto. Si Malaquías ya lo había dicho tantos siglos atrás.
¿Por qué no podía ser, por qué no podía ser verdad? Y entonces esta mujer basa su fe no en una fe ciega, sino en una fe con conocimiento. Ella sabía lo que decían las Escrituras y reconoce en la persona del Señor Jesucristo el posible cumplimiento de lo que la Escritura le enseñaba a ella. Miren, queridos amigos que nos escuchan esta noche, nunca la fe es aparte de la palabra de Dios. Nunca la fe es aparte de la palabra de Dios. La Biblia enfoca al objeto de la fe, que es la persona del Señor Jesucristo. La Escritura dice que la fe es por el oír, la capacidad que surge en el corazón del hombre, la mujer, surge después de haber escuchado acerca del Señor Jesucristo. La fe es por el oír, y esto de la palabra de Dios. Por lo tanto, aquella mujer no se acercó con una fe suicida, si se quiere, no se acercó con una fe ilógica, el creer por creer. No, se acercó con un conocimiento anticipado. Ella sabía lo que decían las Escrituras acerca de él, que tenía que venir, del Mesías esperado, del Sol de Justicia, tal como se refiere en el Antiguo Testamento. Y con esa expectativa es que se acercó a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, este acercarse de la mujer tiene que ver también con la misma actitud del Señor del Salvador. Juan capítulo 6, versículo 37, en palabras propias del Señor Jesucristo, expresa algo que es conocido por todos aquellos que alguna vez nos acercamos a Dios. ¿Sí? Expresa aquello que fue la experiencia principal de todos aquellos que nos acercamos con nuestro gran problema, el problema del pecado, el problema que no podemos solucionar por nosotros mismos. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No le echo fuera. Es una experiencia tan maravillosa entender que cuando nos acercamos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, tenemos asegurada la recepción, no la expulsión. ¿Sí? Las religiones de este mundo se arrogan el derecho de recibir y expulsar. El Señor Jesucristo, cuando recibe a alguien, no lo suelta jamás. Es guardados en las manos del Hijo y guardados en las manos del Padre. Y el Señor Jesucristo dice, y nada ni nadie nos podrá sacar de ese lugar. El apóstol Pablo, hablando acerca de esta aceptación y recibimiento que hace el Señor Jesucristo de todos aquellos que se acercan con fe por medio de Él, dice que no hay ninguna, absolutamente cosa creada en este mundo que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando aquella mujer toma esta decisión, no es un salto al vacío, es una decisión consciente de saber a quién iba, porque ya lo había escuchado de antemano o le había sido enseñado de antemano que estas serían las señales de aquel que vendría a salvar a su pueblo. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva, dice ella. Lo tercero que vemos aquí, sin duda, es la liberación de la mujer. Su liberación vino por el contacto con el Señor Jesucristo. Mucho se habla acerca de la mirada de fe y hay un coro muy viejo que habla acerca de esto, ¿sí? La mirada de fe. Pero este fue un toque de fe. Fue lo que le llevó a la mujer a sobreponerse a todos los prejuicios que existían y que la rodeaban en ese momento y simplemente fue extender su mano para tocar a aquel que podía salvarle. Más fe que todos los sanos que la rodeaban. Porque el Señor Jesucristo estaba rodeado en ese momento por una multitud que solamente, en su gran mayoría, quería ver los milagros, quería ver lo que hacían otros, quería ver si era capaz de hacer estas cosas. Y esta mujer se encontraba en el medio de la escena con la fe, o con más fe que todos aquellos que la rodeaban, porque le bastó para creer que Él la podía sanar, que Él podía cambiar su condición. Muchos rodean a Cristo, pero no se animan a tocarlo.
Espiritualmente significa, muchos escuchan constantemente acerca del Salvador, pero nunca dan el paso de querer creer. Sucede en todos los hogares, sucede en todos los ámbitos. Creyentes, hijos e hijas de Dios en el lugar en donde están, llevando adelante, no sin luchas, la vida cristiana, no sin oposición, la vida cristiana, entendiendo la necesidad de guardar un buen testimonio para que los demás crean por nuestras buenas obras o por nuestra vida cambiada, lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Y se lo demostramos de muchas maneras, se lo decimos de muchas maneras, se lo enseñamos de muchas maneras. Y prefieren mantenerse al costado, como una multitud que solamente quiere ver de qué manera el creyente o el cristiano en turno cumple y hace todo lo que Dios le pide, pero ellos se mantienen lejos. No hay forma de llevar una vida de relación con Dios si no es con el contacto personal, si no es con la relación personal, porque en definitiva se trata de esto. La relación de un hombre o de una mujer con Dios a través de el perdón de pecados que ofrece el Señor Jesucristo lo lleva inmediatamente a una situación de conocimiento e intimidad que no se termina jamás. Es una relación de todos los días. Muchos pretenden vivir en la periferia, contemplando desde lejos de qué manera vive el creyente o de qué manera viven los cristianos, y se pierden la experiencia personal de vivir en relación con Dios. Muchos rodean a Cristo, pero no todos lo quieren tocar como lo hizo esta mujer. Ahora, lo último que vemos es no solamente los temas que hemos repasado, la desesperación de la mujer, la determinación de esta mujer, la liberación de esta mujer, sino que lo último que vemos es la declaración de esta mujer. Versículo 33. Dice así. Leemos desde el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Le dijeron a Jesús y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. La declaración de una mujer. Su temblor y después su testimonio. Ustedes saben que una de las primeras experiencias espirituales que uno tiene después de la conversión, de haber aceptado a Cristo como Salvador, una de las primeras vivencias espirituales de haber pedido perdón por nuestros pecados, después de sabernos salvados y perdonados, porque es algo que uno sabe, espiritualmente uno sabe cuando es perdonado y salvado por Dios, es comenzar a contemplar a Dios de una manera distinta como lo hicimos antes. Y contemplar a Dios de una manera distinta como lo hicimos o como lo hacíamos antes, significa posicionarnos diferente en nuestra relación con Él. Es comprender que Él es Dios y yo soy su criatura, pero que ahora no solamente soy su criatura, sino que también soy su hijo o su hija por la obra efectuada en el corazón, por el perdón de pecados. Y eso nos lleva a contemplar a Dios y a querer agradarle, a querer honrarle, a reconocer de que la vida de santidad no es una opción, sino que es la condición en mi relación o en mi nueva relación con Dios. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Antes yo era de esta manera, ahora soy de esta manera. Y por lo tanto, el temor o el temblor no significa terror hacia Dios, significa el temor reverente de saber que alguien actuó poderosamente en mi favor, que cambió mi vida, que perdonó mi pasado, mis pecados, que me da un nuevo presente y que me asegura un futuro de eternidad glorioso con Él. Y eso produce este temblor. Tan pequeño soy delante de aquel que es tan grande, pero que se inclinó para contemplar mi necesidad y para querer salvarme. En Salmos capítulo 73, versículo 28, tiene palabras preciosas en un entorno difícil. El Salmo 73, su título dice nada más y nada menos que el destino de los malos. ¿Sí? El destino de los malos. Y está hablando acerca de las características del malo. Y aquí el malo es nada más y nada menos del hombre que no quiere tener relación con Dios, o que teniendo algún tipo de conocimiento de Dios,
decide vivir de espaldas a Él. Para Él existe un destino, para Él existe un fin, para Él existe un final. Pero fíjense lo que dice el último versículo de este salmo que describe al hombre y a la mujer sin Dios en su maldad, en su práctica de maldad. El salmista dice lo siguiente, Asaf dice lo siguiente: pero en cuanto a mí, personal, particular, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Tranquilamente lo podría haber expresado esta mujer el día que fue salvada por el Señor. El acercarme a Dios fue el bien para mi vida. El acercarme al Señor Jesucristo fue el bien para mi vida. Y puse toda mi esperanza en Él. Dejé de poner toda la esperanza en posibilidades, en capacidades, en talentos, en medios o en posesiones. Mi esperanza se centró solamente en aquel que es dueño de todas las cosas. Y acercarme a Él fue el bien definitivo. Así es la experiencia de hombres y mujeres en este mundo, en esta tierra, que han encontrado en Dios el bien para su vida. Es lo mismo que queremos compartirle en esta noche. Que pueda ver su vida a través de la ventana que se abre a través de la palabra, de la Escritura. Que pueda contemplarse tal como Dios lo ve. Que pueda mirarse tal como Dios lo considera como alguien que necesita de una intervención que este mundo no puede dar. La intervención que solamente Dios puede hacer. Para esto murió Jesucristo. Para esto Él entregó su vida en la cruz. Para esto derramó su sangre. Para sacarnos de el imperio de las tinieblas, para sacarnos de ese lugar de condenación y ponernos en el bien, que es la vida eterna que solamente Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. Ella le dijo por qué lo había tocado. Y fue un acto de confesión. Si prestamos atención a lo que leímos recién en el pasaje de Marcos, dice que se postró delante de él y le dijo toda la verdad. De eso se trata la confesión. No hay duda que Dios conoce pasado, presente y futuro de cualquier persona en este mundo. Pero cuando uno llega a la presencia de Dios con la carga de reconocernos que somos pecadores, lo primero que debiera surgir en nuestra mente, nuestro corazón y esta voluntad que quiere entender y que quiere buscar en la persona de Jesucristo el bien para su vida, es ser absolutamente sincero en todo lo que le vamos a decir a él. Ella le contó toda la verdad. ¿Qué le habrá dicho esta mujer? Todo lo que relatamos anteriormente, su sufrimiento, su padecimiento, el desprecio que sufría, la posibilidad de no ser madre nunca o la posibilidad de ser una mujer despechada o dejada de lado. Yo no tengo duda de que el Señor sabía de toda esta situación, pero ¿sabe una cosa? Una cosa es que Dios lo sepa por ser Él, el Dios que entiende, conoce y sabe todo lo que hay en el corazón del hombre. Pero otra cosa es que lo sepamos nosotros y se lo digamos a Él. Aquella pregunta de parte de Dios a Adán y Eva cuando intentaron esconderse en el huerto de Edén después de pecar, ¿dónde estás tú? No era una pregunta para que Adán levantara la mano y dijera, bueno, me encuentro en este lugar geográfico, aquí en el huerto de Edén. No. Era una pregunta mucho más profunda. Era preguntarle a Adán, ¿dónde estás parado ahora después de haber pecado? Y después conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Se echaban la culpa unos a otros. Cuando esta mujer se presenta y le cuenta todo el Señor, es el claro ejemplo de lo que significa la confesión. Decirle al Señor Jesucristo, Señor, yo soy un hombre, una mujer pecadora. Yo soy una persona que vivió años lejos tuyo. Soy alguien que escuché o que quizás me crié en un lugar cristiano y nunca decidí por Cristo. O soy alguien que jamás escuchó acerca de Dios y de repente me predican el Evangelio y comienzo a tener este conocimiento que me permite ver mi vida tal como Dios la ve. Soy pecador, soy pecadora. No basta
no es necesario decir mucho más. Este reconocimiento, que inclusive a veces no se expresa con palabras, pero se siente en lo más profundo del alma y corazón, es lo que Dios busca. Que podamos decirle a Él quiénes somos, lo que somos, y pedirle perdón. Qué interesante que en la multitud de voces que había en ese lugar, tantos hombres y mujeres que acompañaban al Señor, que dirían una cosa, que dirían la otra, solamente quedaron registradas las palabras de ella. Porque le dijo todo. Y el Señor la escuchó. Y después de haberla escuchado, encontramos aquellas palabras maravillosas del Señor. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Puedes irte en paz. El Señor sabía que el efecto inmediato a la salvación y al perdón tiene que ver con que ya no hay una lucha en el corazón, en nuestro corazón con relación a Dios. La paz con Dios nos permite disfrutar de la paz de Dios. La paz que inmediatamente se instaura en el corazón, nuestra alma, después de sabernos salvados y perdonados por la obra de Cristo en la cruz, nos permite disfrutarla como un bien preciado todos los días de nuestra vida. Ya no hay enemistad entre aquel Dios que me ha creado y mi propia existencia en esta tierra, y mucho menos por la eternidad. Lo interesante es que yo creo que esta mujer, y esta es una apreciación personal, permítanme tomarlo de esta forma. Creo que esta mujer fue uno de los tantos testigos que le contaron a otros quién fue el Señor Jesucristo. Salva de su azote y de su problema de salud que la hacía impura ante la vista de la sociedad, yo creo que esta mujer fue a contarles a otros acerca de Jesús. Haber tocado al Señor Jesucristo le permitió posteriormente tocar a otros. Y es nada más y nada menos que la experiencia de los creyentes en este mundo. Acercarnos al Señor es el bien, pero no es un bien que se queda en nosotros, es un bien que compartimos con los demás. Y a medida que nos vamos relacionando de tantas formas, de tantas maneras, lo que hacemos es tocar la vida de otros, porque alguna vez el Señor tocó nuestra propia vida. Nada más y nada menos que la maravillosa transmisión de esta fe tan grande que nos ha sido entregada, y que no tiene que ser algo que tenga que ser guardado, sino que es algo que tiene que ser compartido. ¿Cuál es la conclusión en esta noche ya para terminar? En primer lugar, la invitación es para usted que nos ha escuchado, y desde ya le damos muchas gracias por el tiempo que ha estado allí, del otro lado. Venga tal como está, con todas sus necesidades. Así como está. Hay un himno maravilloso que dice, tal como soy. Hay otra canción que dice exactamente lo mismo. Evidentemente, en diferentes épocas, los que escribieron himno o canción tenían el mismo sentir. Llegar tal como uno es, sin intentar esconder nada. Y ser absolutamente sincero a la hora de presentarnos delante de Dios. Decirle, este soy, esta soy yo, pero quiero que mi vida cambie. Venga tal como usted es. El que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Lo segundo, no preste atención a los que dudan o critican en la multitud. Muchos se pueden burlar, muchos lo pueden criticar, muchos pueden decirle, no es cierto, no es verdad. La palabra de Dios es definitiva en este sentido. Dios no es hombre para que mienta. Y cuando Él habla, lo hace con esta sola intención, de salvar su vida, de cambiar su vida. Y aquella mujer recibió más de lo que esperaba, porque ella esperaba sanidad. Y el Señor le dio salvación y relación. Porque no solamente le dijo que era salva de su azote, que era sana de su azote, sino que también era salva. Y le dijo, hija. Y es la mayor experiencia de relación que podemos disfrutar mientras estamos en este mundo. Porque pasamos de ser hombres y mujeres creados por Dios a ser hechos hijos e hijas
de Dios por la intervención de la obra de Cristo en la cruz. El Señor siempre nos da mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. La pregunta en esta noche, finalmente, ya para terminar, es bien clara y sencilla, creo que salta a la vista de todos, queridos oyentes. Su necesidad es netamente espiritual, aun cuando esté involucrada su propia salud física. Su necesidad solamente puede ser cambiada por aquel que tiene poder y tiene todo el poder. Y aun cuando la necesidad física no sea tocada, no sea cambiada, porque Dios por el momento no lo permite, sí Él quiere cambiar su necesidad espiritual, porque en definitiva es lo que va a cambiar su eternidad. Es lo único que va a cambiar su eternidad. Es el hecho de aceptar a Cristo como Salvador, pedir perdón por sus pecados. Allí en el lugar donde está, en su casa, quizás en un auto, como veíamos la vez pasada en una de las reuniones, joven que no tenía señal en su casa y fue buscando en un auto señal para poder escuchar o entrar a la reunión, sea donde esté que esté escuchando este mensaje, allí, en este momento usted puede orar a Dios y acercarse ahora con fe, porque argumento no le falta para creer en Él. Al haber escuchado el mensaje de salvación, es la herramienta que puede mover en usted la fe que necesita, no solamente para creer en Cristo, sino para aceptar a Cristo. Y en el lugar donde está, usted puede orar. Vamos a guardar un ratito en silencio. Y si usted en esta noche pide perdón por sus pecados, no dude en comunicarse por este medio, por esta misma reunión, a través del chat, en forma privada, puede hacerlo. No deje pasar la oportunidad. Pero en el lugar donde está, usted puede pedir perdón por sus pecados. Guardamos un minuto en silencio y después terminamos con una oración. Padre, estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir, Señor, una vez más tu palabra. Gracias porque a medida que vamos compartiendo, tantas ideas, imágenes, pensamientos vienen a nuestra mente para tratar de explicar de la mejor forma posible, Señor, lo que significa creer en ti. Pero entendemos que es una tarea que tú nos das para hacer, pero que aún excede nuestra capacidad, porque hay algo que el Espíritu hace que nosotros no podemos hacer. Y es hablar en la mente y el corazón y el alma de aquella persona que está escuchando en esta noche. El único que puede convencer es Dios mismo. Nosotros de este lugar, como iglesia, como hermanos, compartimos el mensaje. Pero la responsabilidad no es hacia ninguno de nosotros, no es hacia la iglesia. La responsabilidad es ante Dios. Y por eso te pedimos, Señor, que sigas obrando en el corazón de aquellos que han escuchado en esta noche. Para que en el lugar donde están, con total y absoluta sencillez y sinceridad, puedan decirle de lo más profundo de su alma: Señor, soy un hombre, soy una mujer pecador, y te necesito desde lo más profundo, desde aquellas cosas que el resto de las personas no saben, que no conocen. Desde ese lugar clamo y te pido que me perdones, porque creo en Jesucristo, el que murió por mí en la cruz, que me puede salvar. Señor, te damos gracias en esta noche, desde un principio a fin, por habernos ayudado a compartir como iglesia el mensaje de salvación. Te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos que han estado acompañando también la predicación, y no dejes pasar la oportunidad.
recibe a Cristo como Salvador en tu corazón en esta hora.